El pescador que cambió su barca hundida. Esta historia comienza con Ramón, un pescador que vivía en una cabaña desgastada junto al mar. Desde muy joven había aprendido el oficio de su abuelo y siempre trabajaba con dedicación, día tras día, remendando sus redes y navegando en aguas turbulentas. Aunque sus esfuerzos eran incansables, la fortuna no parecía acompañarlo. Su vida estaba marcada por la adversidad. Las redes siempre se rompían, algunos de sus aparejos se perdían en el mar y sus capturas eran escasas. A pesar de todo su trabajo, nunca lograba obtener buenos precios por su pescado cuando lo vendía, y los comerciantes siempre intentaban pagarle lo mínimo posible. Ramón vivía con su madre, anciana, en la cabaña. Ella lo apoyaba, pero a veces también compartía la angustia por el mañana. La barca de Ramón estaba cada vez más deteriorada, y la esperanza de un cambio parecía hundirse con cada marea. Un día, mientras revisaba sus pertenencias en el muelle, Ramón encontró una vieja brújula oxidada, con la aguja rota y el cristal agrietado. El pescador, curioso, intentó repararla con todo el cuidado posible, limpiándola y ajustándola con las herramientas que tenía a mano. Pero por más que lo intentaba, la brújula no funcionaba. Pasaron las semanas y la brújula seguía ahí, pero su utilidad nunca llegó. El humilde marinero, que se sentía cada vez más derrotado, ya no sabía qué hacer. Intentó venderla a otros pescadores, pero nadie quería comprarla. Todos los que la veían solo la despreciaban, pues veían una brújula inservible que no valía nada. Agotado por la falta de respuestas y el peso de las decepciones, Ramón empezaba a sentir que tocaba fondo. Después de otro día de intentar vender la brújula sin éxito, la miró con amargura y le gritó con frustración: «Estoy harto. No sé qué más hacer contigo. Ni siquiera el diablo daría una moneda por ti». Esas palabras resonaron en el viento salado. El hombre lanzó el comentario sin pensar, y muchas veces lo que se dice se escucha. Y así fue esa misma noche, mientras Ramón se encontraba dentro de su cabaña, sentado junto al fuego con su madre. Un sonido extraño y persistente rompió la calma. Provenía del muelle, como si algo estuviera arrastrándose sobre la madera podrida. Alarmado, el pescador se levantó rápidamente del banco y miró a su madre, quien también parecía intranquila. «Voy a ver qué sucede», le dijo antes de salir. Se dirigió al muelle con paso cauteloso, pero a medida que se acercaba, los sonidos parecían volverse más inquietantes. Al llegar, vio la brújula oxidada fuera de su caja, girando erráticamente sobre las tablas húmedas. Ramón frunció el ceño y, molesto, murmuró para sí mismo: «Así que se trataba de ti. No solo me has servido para nada, ahora resulta que también eres un estorbo». Se acercó a la brújula para guardarla de nuevo, pero antes de que pudiera tocarla, una figura sombría apareció ante él. Era un hombre extraño, vestido con ropas negras empapadas, con un sombrero ancho que ocultaba parcialmente su rostro. Era el mismo diablo presentándose ahí en persona. Su presencia era tan escalofriante que el aire se volvió helado, y Ramón sintió cómo el terror comenzaba a invadirlo. El hombre avanzó lentamente y con voz ronca y profunda le ofreció algo que Ramón no esperaba escuchar. «He escuchado lo que has dicho esta tarde, amigo. Dices que esa brújula inservible no te sirve para nada y que nadie daría una moneda por ella. Veo que eres un pescador hundido en el fracaso y en la desesperanza, pero yo puedo proponerte un trato que te cambiará la vida para siempre». Ramón, sorprendido y desconcertado, dio un paso atrás, pero la figura seguía acercándose. «¿Quién eres y a qué clase de trato te refieres?», preguntó el marinero temblando. «Escucha con atención, compadre.
porque nadie más va a venir a proponerte algo como esto. Te cambio tu brújula rota e inútil por una brújula dorada y perfecta. Si aceptas, no debes hacer nada, solo dejar el objeto en tu cabaña. Y el día de mañana, en lugar de encontrarte con una brújula oxidada, verás a mi brújula dorada, reluciente y llena de poder. Todas tus travesías serán exitosas. Atraerás a los mejores compradores y tu vida cambiará para siempre. Ganarás mucho dinero y todo mundo querrá asociarse contigo. Ramón estaba confundido, pero sintiendo que no tenía nada que perder, respondió sin pensarlo demasiado. ¿De verdad estás interesado en llevarte esta brújula? Suena muy bueno para ser verdad. ¿Cómo sé que lo que me dices es cierto? El diablo se puso serio y le contestó: es muy fácil. Al amanecer en tu cabaña estará tu nueva brújula. Tú mismo podrás verla y presenciar su aspecto tal y como te lo describí. Si no te gusta y quieres cancelar el intercambio, solo debes decirlo en ese mismo momento y todo quedará anulado. Te devolveré tu brújula oxidada y yo me llevaré de vuelta a mi brújula. Pero si decides quedártela, no habrá marcha atrás. Ramón pensó por un momento, mirando la brújula rota y recordando todo lo que había sufrido. Pensó que al fin y al cabo ya no tenía nada que perder. Está bien, compa. Acepto el trato. ¿Qué más da? Si esto puede cambiar mi vida, haré lo que sea necesario. El diablo soltó una carcajada aterradora y lentamente se desvaneció del lugar. Ramón se paralizó. Entendió que no se trataba de un pacto cualquiera y que el ser que acababa de ver era el mismo diablo. A pesar de aquello, el hombre estaba decidido. Estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de mejorar su vida para siempre. Dejó la brújula en su cabaña y se retiró, decidido. Al amanecer, Ramón se despertó, aún con la mente nublada por el extraño encuentro de la noche anterior. A pesar de sus dudas, salió de su cama, decidido a comprobar si el trato que había hecho con el ser oscuro era real o solo un sueño delirante. Cuando llegó a la mesa, sus ojos se agrandaron al ver algo que jamás había esperado. La brújula oxidada ya no estaba. En su lugar, una imponente brújula dorada, de acabado perfecto y brillante, descansaba tranquilamente con un resplandor extraño en su superficie. Atónito, el pescador se acercó lentamente, sin poder creer lo que veía. La brújula dorada era mucho más hermosa y precisa que cualquier instrumento que hubiera tenido antes. Todo lo que el diablo le había prometido parecía cumplido, y una sensación de esperanza renovada comenzó a llenar a Ramón. Es increíble. Esto es lo que necesitaba, murmuró, casi sin atreverse a creerlo. Los días siguientes fueron un cambio total. Las capturas comenzaron a prosperar de manera inexplicable. Las redes se llenaban más que nunca, los peces parecían más abundantes y las aguas se volvieron más generosas. Los compradores comenzaron a llegar dispuestos a pagar más por el pescado de Ramón, y hasta los demás pescadores de la región lo buscaban para hacer negocios. La cabaña comenzó a cambiar y su vida también. Ya no luchaba por sobrevivir, sino que se sentía poderoso, casi invencible. Sin embargo, a pesar de su éxito, algo extraño comenzó a suceder. Cada noche, después de que el sol se ocultaba, la brújula se ponía extraña. Su brillo se volvía aún más intenso, como si el objeto creciera en poder y energía. Su aguja, antes estable, se tornaba completamente roja, y su presencia era tan aterradora. El ambiente se ponía pesado, como si algo maligno estuviera a punto de ocurrir. La prosperidad que había ganado se empezó a teñir de una extraña inquietud, y cada vez más
Ramón sentía que algo estaba mal, pero su obsesión por el éxito y el miedo de perder lo que había ganado lo mantenían atrapado en el trato con el ser oscuro, sin atreverse a cuestionar el precio que realmente tendría que pagar. Con el paso de las semanas, los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. Ramón despertaba algunas mañanas y encontraba redes desaparecidas, sin dejar rastro alguno. La sensación de malestar aumentaba cada vez más. La brújula dorada, que al principio parecía ser la clave de su prosperidad, ahora parecía ser la fuente de una creciente oscuridad. Pasaron los meses y la prosperidad que Ramón había ganado de manera tan rápida y prometedora comenzó a desmoronarse. El muelle, que una vez estuvo lleno de actividad, ahora estaba vacío, sombrío y desolado. Ya no quedaba ningún comprador, solo quedaba la brújula dorada que se mantenía como una sombra ominosa en el lugar. Los otros pescadores, que antes habían querido asociarse con él, ahora lo evitaban. El nombre de Ramón se había vuelto sinónimo de mala suerte. En su desesperación, decidió que era momento de deshacerse de la brújula, y con voz firme gritó: «Oye, chamuco, quiero que vengas ahora mismo. Te devuelvo tu brújula. Será mejor que te la lleves, porque si no yo mismo me desharé de ella». En ese momento no sucedió nada. El día se mantenía nublado, oscuro y silencioso. Pero en la noche, el diablo volvió a manifestarse como si hubiera estado esperando el momento exacto. Apareció en la oscuridad con su sombrero ancho y su presencia intimidante. Su risa baja resonó en el silencio del mar. Ramón escuchó su llegada y se dirigió al muelle. Tal y como se imaginó, el diablo estaba ahí, de pie esperándolo. «Después de ganarlo todo, ahora dices que la brújula ya no te sirve de nada», dijo el ser oscuro con tono burlón. Ramón, exhausto y con la mente al borde de la locura, levantó la vista hacia él con el sudor frío empapando su frente. «Me has engañado. Esa brújula es una farsa. Solo me ha traído fracasos. Estoy peor que antes. Prefiero tener una brújula rota y estar tranquilo que vivir en medio de tantas maldiciones. Todo lo que me prometiste resultó ser mentiras. No cumpliste, así que exijo que rompas el trato». El diablo lo miró fijamente con esa sonrisa perturbadora. «Una mentira, no, pescador. El trato que hiciste fue claro, y tú elegiste lo que querías. Gracias a mi intervención, tu nombre fue respetado en la región. Ganaste mucho dinero, y ahora me reclamas como si no hubieras ganado nada». Ramón, sudoroso y temblando de rabia, apretó los puños. «Eso fue solo una condena. Gané dinero y reputación por poco tiempo, y ahora no me has dejado nada, ni siquiera mi dignidad». El ser oscuro sonrió, y la atmósfera alrededor de Ramón se volvió más pesada, como si el mismo aire estuviera aplastándolo. La tierra tembló levemente bajo sus pies. «No puedes escapar de lo que has elegido, compadre. Todo tiene un precio. Ahora estás pagando lo debido». De repente, todo a su alrededor se oscureció aún más, como si la oscuridad misma lo estuviera tragando. El diablo levantó su mano con más fuerza y un torbellino de aire y sombras comenzó a formarse a su alrededor. Ramón, sintiendo que todo estaba a punto de desmoronarse por completo, corrió hacia su cabaña, donde su madre lo esperaba. «Vámonos, rápido», gritó tomando la mano de su madre. Salieron corriendo hacia el pueblo, lejos del muelle, lejos de todo lo que habían construido. La cabaña quedó atrás, desmoronada, con la brújula dorada y las sombras oscuras acechando en la oscuridad. Ramón comprendió que no solo había perdido todo lo material, sino que había perdido la paz de su alma, condenada por el deseo desmedido y el trato con el diablo. El hombre y su madre regresaron a su cabaña, pero esta vez
decidieron dedicarse solo a remendar redes para otros pescadores, sabiendo que su labor de pesca había quedado maldecida. Aunque las apariciones extrañas seguían acechando, Ramón decidió ignorarlas, centrando su energía en trabajar con humildad. Poco a poco, todo volvió a la normalidad. Con poco dinero, pero con la paz que tanto había buscado, el pescador aprendió a valorar cada paso que daba, valorando lo que tenía en lugar de lo que había perdido. Su vida cambió, pero lo hizo para mejor. Ahora entendiendo que la verdadera riqueza está en la humildad y en lo que realmente importa. Ahora díganme, amigos, ¿qué les ha parecido esta historia? Comenten qué parte les pareció interesante y no se pierdan ningún relato.